Bendito Dios y Padre Celestial que estás en el tercer cielo, te agradecemos este día, la vida que nos has regalado, Señor. Nos ponemos delante de ti, Padre eterno, para que en este día santo venga a estar tu presencia con nosotros en este estudio que vamos a tener, Señor. Te agradecemos por todos los que han venido de lejos, Señor, con un interés de conocer más tu palabra. Los ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que bendigas a los instructores que han de hablarnos, que han de enseñarnos, motivarnos con estas palabras de aliento para todo tu pueblo, Señor. Nos ponemos en tus manos benditas y solicitamos la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda rectitud, Padre. Bendice a los expositores, bendice a los organizadores y a todos los que vienen en camino, tráelos con bien, Señor, para el servicio general de esta mañana. Nos ponemos en tus manos, rogándote, Padre eterno, seamos bendecidos como siempre lo has hecho con nosotros. Bendigas este lugar, bendigas todo y bendigas a cada miembro, que vamos a estar atentos a escuchar tu palabra en este día, Señor. Todo esto te lo manifestamos, te lo agradecemos y lo ponemos en tus manos santísimas, en el nombre de aquel que nos dio la vida, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Entonces, para la primera parte de este día o este fin de semana, vamos a dejar con todos nosotros al coordinador de las áreas en América Latina, nuestro pastor, el señor Mario Segli. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Un verdadero gusto, mi esposa y yo, Katy, estar entre ustedes después de este periodo tan largo que tuvimos de pandemia, de aislamiento, de cuarentenas en todas partes. Pero gracias a Dios que Él ha ido aliviando a través de su misericordia, porque yo creo que el hombre se ha dado cuenta que el hombre no es todopoderoso. A pesar de todas sus sociedades, un pequeño virus, más pequeño que una célula humana, doblegó a este mundo. Y Dios es el que está a cargo de todo. Y sabemos que de repente Él sacude al mundo, porque creen que no hay un Dios que se preocupa de toda su creación. Dios aún se preocupa de cada pajarito. Cuando cae muerto, Él a través de su Espíritu Santo siente la pérdida de vida. Y dice que tiene nuestros cabellos contados. Y una madre, por más que quiera a su hijo, no cuenta cada cabello, para demostrar que Dios se preocupa más que cualquier madre de todos nosotros y de su creación. De modo que es un placer estar acá en la Ciudad de México con todos ustedes. Esperamos que ya se regularicen las visitas. Esperamos que no haya otro brote. Ya estamos preparándonos para la fiesta de tabernáculos. Estuvimos en Puerto Vallarta, asegurándonos que todo esté en orden para que en un poco más de un mes los que puedan venir van a recibir una gran bienvenida. Hay mucho entusiasmo de parte del personal. Dios ha puesto su nombre allí para que esta fiesta santa se cumpla y tenemos a más de 600 personas que van a venir de acá, de México, de América Latina y una gran parte de los Estados Unidos y también algunos canadienses. Así que es una oportunidad de conocernos mejor los hermanos alrededor del mundo. El tema de hoy día es el sistema de gobierno de la Iglesia de Dios Unida. Desde luego que hay un interrogante acá que es cómo se constituyó
¿Y por qué se constituyó? Ya sabemos que hay otros grupos de las iglesias de Dios que tienen otros sistemas. Hay algunos en que hay una persona que está por sobre todas las demás y que es el que manda, y cuando fallece normalmente nombra un sucesor, pero es todo dependiendo de una sola persona. Bueno, para ser franco, el sistema de gobierno que tenemos nosotros se debió al quiebre que hubo en la iglesia en 1995, cuando la persona nombrada por el señor Armstrong, Joseph Tkach, se desvió de la fe, realmente se apostató, y los que queríamos seguir guardando las leyes santas de Dios, fuimos perseguidos y presionados para cambiar. Bueno, de esa iglesia realmente es muy pequeña hoy día, se ha deteriorado, se ha desmoronado, y lo que ellos pensaban iba a ser una iglesia mayor no resultó. Y eso nos enseñó una lección muy importante, que todo ser humano es falible y puede desviarse de la fe. Y ese es el peligro cuando uno se pone por encima de un grupo y que se vuelve el protagonista, que esa persona, si se autonombró, es el primer problema. Porque sabemos que el señor Armstrong fue el que Dios escogió para revelar muchas de estas preciosas verdades, pero cuando nombró a su sucesor, ese sucesor no siguió el camino de las enseñanzas. Y en unos 3-4 años después ya estaba cambiando las doctrinas. Y todos sufrimos al respecto. A mí me despidieron como ministro porque yo les dije, yo no voy a dejar de guardar el sábado. Yo no voy a dejar de guardar las fiestas santas. Yo no voy a comer alimentos inmundos, y yo voy a seguir las verdades porque yo comprobé que son las verdades que se encuentran en la Biblia. Y entonces tuvimos que partir de nuevo en lo que se formó la Iglesia de Dios Unida. Vayamos a un principio en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, que el mismo apóstol Pablo dijo que él podía apostatar. Si él se descuidaba, él podía quedar descalificado. Noten en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Esta es una carrera hacia el reino de Dios. Y uno va a ser recompensado de acuerdo con el esfuerzo hecho. Aquí Pablo está usando su propio ejemplo del esfuerzo que hizo, el espíritu de sacrificio que él realmente estaba corriendo para alcanzar esa meta de entrar en el reino de Dios. Porque esto no es fácil. Hay personas que parten muy bien, pero no perseveran, no continúan. Y acuérdense que la persona es premiada no a la primera vuelta de la carrera, sino en la última. Hay que cruzar la meta. Y Pablo dice, versículo 25, todo aquel que lucha,
de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. De modo que nos compara con atletas espirituales, que tenemos que cuidarnos. Tenemos que vivir una vida más disciplinada. Aquí uno ve en los deportes, por ejemplo, a estos futbolistas, ¿cuánto tienen que correr en un solo juego? ¿Cuántos golpes reciben? ¿Creen que una persona con mucho sobrepeso y sin entrenamiento va a durar hasta el final de ese juego? Claro que no. Ellos se tienen que abstenerse, tener una dieta estricta, hacer deportes, ejercicios. Bueno, esto es comparado con nosotros, que también debemos tener una vida ordenada para darle la gloria y honra a Dios. Siguiendo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Es fácil boxear cuando se boxea contra la sombra de uno. ¿Por qué? Porque la sombra no le devuelve el golpe. Otra cosa es en el ring, en el cuadrilátero, ¿verdad? Ahí sí uno va a sentir golpes. Y dice aquí, sino que golpeo mi cuerpo, lo endurece y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, el heraldo en esas carreras olímpicas, aquí eran las carreras hípicas, que tienen que ver con cada 2 años tenían carreras ahí en Corinto, donde está dirigiéndose. Ellos conocían estos famosos campeonatos. Y decía él que el heraldo había sido un campeón, uno que había sido premiado en carreras anteriores. Y entonces él salía como el protagonista con una antorcha o algo para abrir los juegos. Y entonces él dice, no sea que habiendo sido heraldo o líder para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él sabía que se podía descuidar, que la vida espiritual no es automática. Se requiere el esfuerzo y la renovación diaria. Este es el principio que si el apóstol Pablo, con todo el Espíritu Santo que tenía, con esa selección de ser el apóstol a los gentiles, si él todavía sentía que podía ser descalificado, que él podía desviarse de la fe, ¿cuánto más los demás? Entonces, lo que aprendimos es que en el sistema de gobierno de la iglesia tenemos que tener salvaguardias, tenemos que tener contrapesos, porque si alguien se desvía, que no se lleve a toda la iglesia consigo, que pueda ser removido. Y para eso necesita supervisión. Y por eso es que se estableció un sistema donde los ancianos o ministros de la iglesia examinan los frutos y cada año van reemplazando, como sea el caso, a el directorio de la iglesia, el consejo de ancianos. Entonces vamos a ir aquí a la primera lámina. Ustedes tienen aquí esta copia del sistema. Y vamos a Primera de Corintios, capítulo 11, en el versículo 2, para ver el sistema de gobierno de Dios. Aquí podemos pasar a la primera parte, el sistema de gobierno. El PowerPoint se puede
ahí adelantar. Sí, aquí tenemos Dios Padre. El gobierno de la iglesia depende por encima de todos de Dios Padre. Él es el jefe supremo. Noten lo que dice Primera de Corintios 11, versículo 2. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, por sobre todos está Dios Padre. En segunda instancia, tenemos a Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él quita, pone en la iglesia. Hola, hola. Entonces aquí tenemos el ejemplo de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en Hechos capítulo 15 podemos ver una conferencia ministerial. Nosotros tenemos una conferencia ministerial cada año y se procura tener un sistema parecido aquí al que tenemos en Hechos capítulo 15, empezando en versículo 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí vemos entonces que Cristo había constituido a 12 de sus discípulos como apóstoles. Pero el sistema de gobierno de la iglesia no se limitaba a esos 12 apóstoles, porque aquí nos dice, y los ancianos, hablando de los ministros. Por eso en la iglesia de Dios unida, el gobierno consiste debajo de Jesucristo de los ancianos de la iglesia. Aparte del señor Armstrong, que mostró por sus frutos que tenía el rango de apóstol, eso es lo que nosotros creemos, eso es algo que Dios nos va a decir un día, pero por lo menos el señor Armstrong fue guiado por Dios. Y entonces teníamos a los ancianos debajo del señor Armstrong. Pero ¿qué sucedió cuando el señor Armstrong le entregó el cargo a Joseph Tkach para estar a cargo de la iglesia y no lo nombró a Joseph Tkach apóstol? Y de hecho, varios testigos presentes en esa ocasión mencionan que Joseph Tkach le pidió al señor Armstrong que me has puesto a cargo, pero dame el título de apóstol. Y el señor Armstrong dijo, no. Eso es algo que Dios entrega y se verá por los frutos. Entonces, Joseph Tkach no fue nombrado apóstol. Y de hecho, después, él mismo se descalificó como estar a cargo de la iglesia.
Así entonces vemos que una vez que Joseph Tkach se desvió, y de hecho aquí en México y en otras partes de América Latina todavía existe esa iglesia de ese entonces, que ahora se llama la Comunidad de Gracia Internacional. Es muy poco lo que quedan, pero eso era parte. Y después el hijo del señor Tkach fue nombrado, y que siguen coordinando esto. Guardan el domingo, no guardan fiestas santas, comen sapos y culebras, estoy hablando en forma genérica, comen cerdo y langostas y cualquier cosa. Es decir, se desviaron de los principios y no creen que los 10 mandamientos es algo que se necesita guardar, porque ya creen en la gracia como un tipo de licencia. Volviendo a este tema, una vez que se desvió Joseph Tkach, la iglesia no quedó con alguien a cargo. Y por eso en la Iglesia de Dios Unida no se iba a nombrar a alguien a ponerse a cargo, porque eso lo hace Dios. Y se ve por los frutos cuando eso sucede. ¿Y qué sucedió? Que muchos en los distintos grupos se levantaron y se autonombraron como líderes a cargo de todo. En la Iglesia de Dios Unida dijimos no. Esto es algo que Dios hace, y por eso hay como un eslabón. Cuando murió el señor Armstrong, cuando Joseph Tkach se descalificó, quedó ese eslabón roto de los apóstoles y ese cargo por encima. Ahora en la Iglesia de Dios Unida tenemos unos 400 ministros alrededor del mundo. Y ese es aquí lo que quiero que vean en Hechos capítulo 15. Noten cuántas veces se hablan de que el gobierno tiene que ver no solo con los apóstoles, sino con los ancianos. Nos dice en el capítulo 15, versículo 4, dice, y llegados a Jerusalén, hablando de Pablo y Bernabé, fueron recibidos por la iglesia, es decir, los hermanos, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, entonces aquí varios se levantaron para dar su testimonio. El primero fue Pedro, en el versículo 7. Y después habló acá en el versículo 2, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que también dieron su testimonio de cómo Dios estaba operando. Versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo, que no fue uno de los apóstoles originales, pero sí era un apóstol de Dios, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, que era otro nombre de Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y después en el versículo 19, Jacobo, que estaba a cargo de la iglesia de Jerusalén, y en ese sentido él estaba debajo de los otros apóstoles, pero igual protagonizando en la iglesia de Jerusalén. Y dice, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Él entonces emite un juicio. Versículo 22. Y entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia
elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Y aquí está el decreto de Jerusalén. No fue el decreto de Pedro, no fue el decreto de Pablo, sino había un consenso en el gobierno vigente en ese entonces. Dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos la orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Entonces era un sistema donde había humildad en el liderazgo. Los apóstoles también tomaban en cuenta el consejo de los ancianos, inclusive de los hermanos de la iglesia, para llegar a un consenso. Y así es como la Iglesia de Dios Unida trabaja a través de un consenso entre todos los ancianos y también con intervención de los hermanos, que muchas veces escriben y que se toman en cuenta las opiniones. Queremos que sea más abierta la iglesia a todo lo que tienen el Espíritu Santo. Y así entonces en el capítulo 16, noten versículo 4, Pablo va por estas partes con su equipo, dice, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Un acuerdo que hay. Nosotros creemos en ese principio en Proverbios capítulo 11, versículo 14. Proverbios capítulo 11, versículo 14, que dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Se llega a un consenso. No es una persona que puede desviar a toda la iglesia y nadie puede hacer nada al respecto. Como sucedió la vez anterior, que con el Joseph Tkach, él no quiso una reunión para discutir el tema. Él dijo, yo mando, esto es lo que yo impongo, y si no les gusta, entonces lo voy a sacar de la iglesia. Y así es como se dividió. Dios nos muestra que debemos ser cuidadosos y que toda persona a cargo es capaz de corromperse, de desviarse. Y por eso no se pueden poner, en una forma proverbial que se dice, no se pueden poner todos los huevos en una canasta, porque si se cae la canasta se rompen todos los huevos. No, hay que tener huevos en otras canastas, que supervisen, que vigilen. Y así es como podemos continuar aquí con lo que hay en el gobierno de la iglesia. Tenemos a la Conferencia General de Ancianos. Cuando uno se convierte en un anciano de la iglesia, un ministro que es ordenado debidamente, entonces se incorpora a esta Conferencia General de Ancianos. Y ellos tienen derecho de escoger todos los años a quienes van a ser parte del Consejo de Ancianos. Cada año se eligen 4 de los 12. Entonces se puede repetir la persona, pero hay un consenso que se reúne porque cada anciano
tiene su opinión, la selección que ellos hacen. Y el principio es que por los frutos los conoceréis. Aquí no hay tipo de campañas políticas o algo así. Está prohibido. Aquí es libremente escogido cada uno que represente el Consejo de Ancianos. Entonces, la Conferencia General de Ancianos delega cierta autoridad a este Consejo de Ancianos, que son 12 personajes, ministros, que 3 de ellos son del área internacional y 9 del área de los Estados Unidos, porque ahí es donde está la mayor concentración de miembros, de iglesias, de ancianos que hay. Y entonces el Consejo de Ancianos elige la siguiente persona, que es el presidente de la iglesia. Después de oración y ayuno, ellos escogen al presidente. Este año se escogió al presidente Rick Shavy. Y él es elegido por 3 años y después puede ser reelegido o puede ser otra persona nombrada. El señor Victor Kubik estuvo 3 periodos consecutivos. Estuvo 9 años como presidente, pero ahora ya hay un nuevo presidente. Entonces no es algo que uno debe traumatizarse, o son sucesiones que hay. Llega la persona también, a veces ya a cierta edad, que se necesita tener una persona más nueva, joven, que pueda encargarse. Pero el presidente no puede mandar a todo el mundo. No puede escoger cambiar doctrinas. El Consejo de Ancianos no puede cambiar doctrinas. Es a través de la conferencia general que tiene que haber 3/4 partes del ministerio para cualquier cambio. Así se resguarda. Es una vara muy alta que en los 27 años que hemos tenido no ha habido nunca ningún cambio a esa constitución de la iglesia con sus 20 creencias fundamentales. Y así se resguarda la iglesia, las doctrinas, que es lo que nos interesa más, para que haya continuidad. Es como una vez me contaron en los Estados Unidos, en gran parte, cuando se formó la Constitución, que ya tiene más de 200 años, que las leyes son el puente. Estas leyes continúan gobernando los Estados Unidos. La Constitución, la Declaración de Independencia, pero las personas que llevan a cabo y están a cargo son como el río debajo del puente. Ellos vienen y van, pero las leyes continúan. Ahora, en otras partes del mundo es todo lo contrario, donde los puentes son las personas a cargo y las leyes son el río, que pueden ellos cambiarla en forma caprichosa. Pero una de las cosas que los Estados Unidos tiene es que esa Constitución resguarda que no haya tanto abuso. No es para nada perfecta, pero por lo menos se limita los abusos políticos que hay. Muy bien, entonces tenemos al presidente, como esta vez, y él escoge a los directores de operaciones. Estas son las personas, hay 3 de ellas que están a cargo de los 3 grandes departamentos de la jefatura, los servicios ministeriales y de miembros, a cargo de Mark Welch.
tenemos los medios de comunicación que están a cargo de Peter Eddington y los servicios financieros que también estaban a cargo de Rick Shabby, que ahora él tiene que nombrar un nuevo tesorero para la iglesia. Pero todo se hace en forma ordenada, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Si quieren ir ahí, pasamos ya anteriormente 1 Corintios 14. Versículo 33, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Versículo 40 añade, pero hágase todo decentemente y con orden. Por eso, nadie controla todo el poder en nuestra iglesia. Esa autoridad que hay está repartida entre los ancianos de la iglesia, el consejo de la iglesia, el presidente, los directores de operaciones. Y después vienen los pastores internacionales y los pastores regionales. Yo soy el pastor internacional del área latina. Hay pastores regionales que son sobre regiones grandes alrededor del mundo. Pero sí concentrados casi todos en los Estados Unidos, que hay 7 regiones con pastores regionales. Y después tenemos pastores locales. Esos son los pastores que se encargan de las diferentes congregaciones. Aquí tenemos a Gabriel García, él es un pastor local. Y después tenemos ancianos locales, que estos son ministros ordenados en la iglesia. Normalmente no son empleados, pero ellos atienden a la iglesia, ungen a las personas. Aquí Enrique Granados es un anciano local. Eso es entonces, en resumen, lo que quería mencionarles sobre el sistema de gobierno, y ahora vamos a abrir la sesión para preguntas y respuestas. Magdalena Vivas de Estados Unidos. ¿Existe algún hombre, con excepción de Jesucristo, que tenga esas cualidades o dones del poder, amor, dominio propio? Ese hombre o rey que viene con poderes nos puede confundir con esas virtudes. Eso lo vamos a hablar en el sermón que tenemos hoy día, porque yo voy a desarrollar ese tema. Y que hay personas que pueden venir y pueden confundir a las personas. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, porque aquí hay una advertencia que el mismo apóstol Juan les dio a la iglesia. Primera de Juan, Primera de Juan 4, versículo 1, es lo que quería decir. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por eso hay personas que pueden disimular o tratar de imitar estos frutos espirituales. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ahí en 2 de Corintios 11, vayamos a 2 de Corintios 11, tenemos la misma advertencia, pero esta vez de parte del apóstol Pablo. 2 de Corintios 11, dice aquí, versículo 12, dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. De modo que hay personas que pueden tener un título que se han puesto de apóstol, pero no por eso significa que son apóstoles de Dios. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él no se va a manifestar con toda su fealdad y maldad. Él viene como el mejor amigo. Yo vengo acá a traerles placeres y todo tipo de cosas que disfruten, pero a través del pecado. Dice, así que no es extraño si también sus ministros, Satanás tiene muchas religiones, inclusive supuestamente cristianas, que tienen ministros y se disfrazan como ministros de justicia, que son de Dios, pero no lo son, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos pagarán las consecuencias, si no en esta vida, en la siguiente. Espero que eso entonces aclare que hay que tener mucho cuidado, porque es a través de los frutos, como dice ahí en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis, no por el follaje, no porque se ven bonitos y hay hojas verdes, a veces son árboles venenosos que pueden dañar a la persona. ¿Otra pregunta por ahí? ¿Hay alguna aquí del auditorio? También se puede. Si pueden levantar la mano y llenar una hojita. ¿Dónde están las hojitas? Acá hay un joven, Emiliano, con unas hojitas para que puedan llenar. Y para ganar tiempo voy a hacer una pregunta directamente que viene de Bolivia. Dice, de parte de Raúl Machicao, ¿cuánto diría usted, así ganado un porcentaje entre 0 y 100%, tiene la Iglesia de Dios Unida de la organización fundada por Armstrong? De 0 a 100, ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje entiendo yo, de la organización de Sir Armstrong nosotros tenemos en la Iglesia de Dios Unida? Como ¿cuánto queda? Sí. Bueno, yo diría que hay mucho, porque si uno ve acá en el sistema de gobierno, Dios Padre sigue a cargo, Jesucristo sigue siendo la cabeza, la Conferencia General de Ancianos, había un tipo de grupo ministerial. Nosotros íbamos a reuniones, conferencias ministeriales, cuando existía esa iglesia. El señor Armstrong tenía un consejo de ancianos. La diferencia era que ese consejo de ancianos estaba debajo de él y le daban consejos, pero no tenían ninguna autoridad para removerlo o para sobrepasar las instrucciones. El señor Armstrong fue fiel
y ese sistema funcionó. Pero tan pronto como subió Joseph Tkach, él cambió el directorio, sacó a las personas que podían tratar de controlarlo un poco, y entonces él se apoderó de todo el sistema. Entonces ya no había contrapeso. Y eso es lo triste. Entonces, yo diría un 70% es lo que hay, porque ese puesto de apóstol es algo que Dios le tiene que entregar. Y de hecho, nosotros estamos esperando que Dios escoja a ese próximo apóstol. Y esperamos que sea en estos tiempos del fin, que realmente sean los dos testigos, porque van a tener grandes poderes. Y cuando Dios escoja a esos dos testigos, nosotros le vamos a entregar la iglesia, porque ya se ve por los frutos y vamos a apoyarlos a ellos. Pero mientras tanto, no hay nadie señalado así. No se ha visto los mismos frutos que tuvo el señor Armstrong y esa autoridad y todo lo demás que había. Eso me recuerda de otra escritura importante aquí en el libro de los Jueces. El primer capítulo del libro de los Jueces, que demuestra este sistema de gobierno de Dios ha cambiado a través del tiempo. Aquí en el libro de los Jueces, noten lo que dice. Realmente pasemos al capítulo 2. Capítulo 2 de Jueces, dice versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerlas. Y el pueblo había servido al Eterno todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Eterno que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Eterno, siendo de 110 años. Dice versículo 10, y toda aquella generación, esos ancianos, también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Eterno, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces hubo un periodo en que el gobierno de la iglesia, después de Josué, Dios no inspiró a Josué a nombrar un sucesor. Y fueron todo ese grupo de consejeros alrededor de Josué que manejaron la iglesia en el, ¿cómo se llama? En el desierto, la congregación en el desierto, durante ese periodo. Y se mantuvo la iglesia. Es otro ejemplo de cómo Dios cambia de repente cómo administrar la iglesia. Otra pregunta. Dice también Raúl Machicao, señor Raúl Machicao, ¿diría usted que las creencias fundamentales de la iglesia son dogmas? Es decir, ¿no pueden ser puestos en duda nunca? Sí, nosotros tenemos 20 creencias fundamentales. Y como nos dice en segunda de Pedro capítulo 3, vayamos a segunda de Pedro capítulo 3, dejemos que Dios conteste. Yo no soy nadie, pero la Biblia está por encima de nosotros. Debemos prestarle atención. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el fin de la eternidad. Amén. La iglesia es un organismo viviente. El Espíritu Santo
va creciendo en uno. Y Dios puede revelar cosas que necesitan ser cambiadas. Y por eso está esa posibilidad de que se puede llevar a cabo. Y de hecho, nosotros tenemos un sistema que si hay personas que tienen alguna duda sobre alguna de estas creencias o de algunas enseñanzas, ellos pueden escribir y explicar su punto de vista, enviarlo, a hablar con su pastor al respecto. Si el pastor no puede aclararlo, irá al pastor regional y de ahí, si no, puede ir al comité doctrinal. Y ahí entonces se revisa en el comité doctrinal. Y si se encuentra que hay validez, hay una mejor explicación de lo que está en la Biblia, entonces eso irá al Consejo de Ancianos. Y si una mayoría del Consejo de Ancianos considera que sí tiene validez, entonces eso irá a todos los ancianos. Y tiene que ser 3/4 partes que lo aprueben. Pero en otras palabras, no es un dogma en cemento, que ya nunca la iglesia puede crecer en entendimiento. Pero es también una vara bastante alta que hay que superar. Y yo soy parte de ese consejo del comité doctrinal y que tenemos constantemente escritos que vienen, que nosotros examinamos. Entonces hay un sistema para revisar cualquier idea que haya que pueda explicar mejor la Biblia. Porque acuérdense que nosotros no tenemos todo el conocimiento. Vayamos a Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Nos dice aquí, versículo 12. Bueno, versículo 9. Dice, versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, hablando de predicar. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Porque acuérdense, en esta gran montaña de conocimientos de Dios, Dios Padre y Jesucristo son los únicos que tienen conocimiento perfecto. Nosotros estamos escalando esta montaña de conocimiento bíblico y nadie va a llegar arriba. Pero Dios quiere que hagamos el esfuerzo para mejorar nuestro conocimiento. Y dice aquí, versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, que es lo más importante para crecer al respecto. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Como 20 minutos. Ok, perfecto. Aquí hay una pregunta, si lo quiere hacerlo o escribir una. Ok, bien. Dice de Chile el señor Marcelo Saavedra, ¿podría Dios en el futuro volver a poner a una sola persona a cargo de la iglesia? La respuesta es sí. Dios es el que manda acá. Pero se tendría que ver por los frutos que es así. Lo que sí vemos en los tiempos del fin es que van a haber dos. Vayamos a Apocalipsis 11. Apocalipsis capítulo 11.
Dice aquí, versículo 5, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 años, 60 días mejor dicho, vestidos de cilicio. Estos testigos son 2 olivos, es decir, están llenos del aceite del Espíritu Santo. Y los 2 candeleros están llenos de luz, de la verdad, que están en pie delante del Dios de la tierra. Por eso ellos van a estar a cargo por 3 años y medio. Sabemos, eso es cierto. Ahora, si hay un apóstol que Dios escoja antes, igual, nosotros tenemos un sistema que si se ve en todos los ancianos que esta es la persona que Dios pone a cargo, se ven por los frutos, se puede hacer. Acuérdense, este es un sistema provisorio. Este no es el gobierno de Jesucristo sobre la tierra. Cristo viene a establecer su sistema perfecto sobre la tierra. Este es un sistema imperfecto porque está compuesto de seres imperfectos. Los líderes y los miembros de la iglesia son imperfectos. No podemos pensar que todo va a ser un gobierno perfecto por ellos. Entonces, la respuesta es que sí, esa es una posibilidad. Continuemos. Otra pregunta, son 2 preguntas que están un poco enlazadas, así que aquí las voy a presentar. Camila Tolosa de Temuco, Chile, dice, ¿cuál es la diferencia entre pastor local y anciano local? ¿Son los 2 ministros? ¿Es acaso lo mismo? Y también preguntan Alba Gordillo, si los ancianos locales son ministros ordenados, ¿quiénes son los diáconos? Gracias. Sí, bueno, aquí hay una parte de la Escritura que nos habla sobre los ministros de la iglesia y sus calificaciones. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Aquí dice, palabra fiel, en versículo 1, si alguno anhela obispado, que es la palabra equivalente a pastor, porque obispo es igual el que cuida y supervisa a las ovejas, dice, buena obra desea. Por eso es que el desear ser ministro no es algo malo, pero recuerden que es Dios el que escoge por los frutos. Y aquí nos dice entonces que para ser pastor, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no puede ser una persona peleadora, agresiva, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito o un novato, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y aquí entonces después dice versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Por eso aquí tenemos la forma de gobierno es de los miembros, los que sirven en forma desinteresada en la iglesia, dan un buen ejemplo, se ve que son parte de un equipo que sirven, muchos de ellos terminan siendo ordenados como diáconos. Hay otros que pueden tener estudios superiores, que van a la institución, a ABC, para
desarrollar más conocimientos bíblicos en forma concentradas. Muchos de ellos terminan siendo ancianos. Y después de años de preparación y todo, pueden llegar a ser pastores. Por eso es que yo empecé como miembro de la iglesia. Fui bautizado en el año 1970. Tenía 18 años. De ahí yo quise ir a la institución Ambassador, que es hoy día igual que el centro de educación Ambassador que tenemos en Cincinnati. Y fui por 4 años. Me saqué mi título en teología y en español. Y de ahí me emplearon como asistente ministerial en 1975. Y aquí en México estaba sirviendo a la iglesia en 1976, cuando fui ordenado como ministro, como anciano local en esta misma capital, para justo antes de la Pascua. Y de ahí, entonces, continué, me casé con mi esposa Katy, estuvimos en San Diego, California, casi 2 años, seguía siendo anciano local. Después, a Colombia, estuvimos casi 2 años, y entonces nos enviaron a Chile para hacernos cargo de el país de Chile. Y ahí ya entonces me hicieron pastor, que significa una persona que ya está a cargo de la congregación, no bajo otro pastor. Yo había estado bajo otros pastores. Y entonces ahí estuvimos 21 años y entonces me seguí como pastor de la iglesia de Orange County y entonces pastor internacional del área hispana. Esas son entonces la diferencia que hay en los cargos. Bien. Otra pregunta dice, la división de 1995 fue por doctrina y entiendo que la de 2009 es por gobierno. ¿Qué cambios sucedieron en el Consejo de Ancianos que provocaron este cambio y división? Esto es por André Delgado de Monterrey. Sí, eso es bastante acertado porque nosotros continuamos con las mismas enseñanzas antes de 2009 y después de 2009. Pero había varios que eran parte del liderazgo de la iglesia que cuando fueron removidos por el Consejo de Ancianos no aceptaron ese tipo de democión, de ser rebajados. Y entonces ellos empezaron a formar otro grupo que iba a apoyarlos a ellos. Y era un tipo de rebelión que se llevó a cabo y que no era por doctrinas, sino era porque no querían ellos dejar las riendas del poder. Y entonces se separó un grupo que es la Iglesia de Dios Mundial y que ellos tienen sus iglesias y todo lo demás. Pero sí, acuérdense que el sistema de gobierno también es una doctrina, que nos dice la Biblia que si no es por doctrina, que realmente uno debe ser paciente, desarrollar esa lealtad hacia la iglesia. Vayamos a primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, porque vamos a ver lo que Dios considera lo grave que es una rebelión en la iglesia. Primero de Samuel, capítulo 15,
le dijo Samuel a Saúl en el versículo 22. Y Samuel dijo: se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Que si la persona se revela de esa manera para Dios es muy grave, porque es falta de confianza en el sistema, especialmente si alguien quiere seguir teniendo protagonismo. Bueno, tenga paciencia. Si eso es lo que Dios quiere, lo va a poner. Y si no, que deje que otros se hagan cargo. Pero el que se aferra a ciertos puestos y que no va a ser removido, y aquí volvemos al sistema de gobierno que hemos mostrado anteriormente. La Conferencia General de Ancianos es el que escoge al Consejo de Ancianos. Y si ese Consejo de Ancianos consiste de personas que no quieren aceptar ser removidos de su puesto, es un estado de rebelión. ¿Y qué pasa si el presidente es removido y no quiere dejar su cargo o se rebela contra el consejo? Eso es un estado de rebelión. Y de hecho, en la Iglesia de Dios Unida, en 1998, el primer presidente quería ser el pastor general de la iglesia. Y cuando no acató al Consejo de Ancianos, entonces fue removido. ¿Y qué hizo él? Se llevó un grupo, porque él todavía quería estar a cargo. Entonces, esto es porque esta es una iglesia imperfecta, consistente de líderes imperfectos y de miembros imperfectos. Y este es el mejor sistema que tenemos para atajar esos tipos de excesos de autoridad o de rebeliones que hay. Porque nunca se sabe. Aquí nos dice 1 Corintios 10, es una advertencia de parte de Dios. 1 Corintios 10. Nos dice, versículo 11, hablando de los israelitas, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, no se confíe mucho. ¿Se acuerdan que lo que se habla del ministro, que no sea un novato, porque se puede envanecer? Bueno, pero hay personas que aunque no sean novatas, igual se envanecen. Se les suben los humos. Entonces, en la iglesia hay que tener un sistema de concentrar, atajar, aislar lo que es la rebelión y removerla antes de que se esparza y se esparce más. Una última pregunta. Hay más preguntas, pero vamos a ver si las podemos responder a la tarde en el estudio bíblico. Y tiene que ver con el tema. Dice: el gobierno de Dios ha sido una disputa entre grupos de la iglesia que se formaron después de la división de la Iglesia de Dios Universal. ¿Es el gobierno un punto de salvación para los cristianos de hoy en día? ¿Es el gobierno de Dios un punto de salvación? La respuesta es: no lo es. Veamos Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2.
porque la salvación es algo personal. Y noten, cuando Cristo evalúa todas estas iglesias, que también son una proyección de las actitudes de las iglesias y etapas de la iglesia hasta la venida de Cristo. Noten aquí la iglesia de Sardis, que está en el capítulo 3, dice, y nosotros consideramos que esta iglesia Sardis es la etapa anterior a la de la Filadelfia, donde estamos actualmente. Es decir, han pasado ya estas 5 etapas de la iglesia, consideramos que somos la 6ª. Pero la iglesia Sardis era la iglesia que muchas veces se llama israelita, del nuevo pacto. Hay un grupo anterior y me dice sobre ella: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, las verdades de Dios, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No estaba muy contento con las obras de esta iglesia. Estaban aisladas, estaban separadas, no había unidad entre ellas alrededor del mundo. Dice, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces hay un grupo acá que todavía existe, que tienen su sistema de gobierno, y Dios dice, pero hay personas que son fieles y que tienen el Espíritu Santo y estarán con Cristo y serán resucitados en la primera resurrección. Bien, entonces, gracias por todas estas preguntas. Ha sido un placer. Vamos a tomar un receso ahora y volvemos en 30 minutos.